Bueno, ¿cómo están? Buenos días. Hoy vamos a arrancar entonces con una explicación sobre lo que es el movimiento parabólico. Para poder entender el movimiento parabólico debemos recordar, chicos, lo que conocimos anteriormente como el movimiento rectilíneo uniforme y el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Recordemos que para el movimiento rectilíneo uniforme nosotros decíamos que la velocidad era constante y para el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado pues su aceleración era la constante, ¿verdad? Constante, no cambiaba. Esto era para trayectorias en línea recta, por supuesto. Movimientos movimientos en líneas rectas, trayectorias rectas. Entonces nosotros encontramos por acá unas formulitas. Decíamos nosotros que la velocidad iba a ser igual a la distancia dividida entre el tiempo. Listo, y por aquí encontramos ya unas fórmulas más completas y nos hablaba de una velocidad final que era igual a una velocidad inicial más o menos la aceleración multiplicada por el tiempo. Esa era una. Teníamos también que la distancia la queríamos ver con la letra D, no hay ningún problema. Distancia va a ser igual a un paréntesis grandotote, abro acá paréntesis, a la velocidad inicial más la velocidad final, todo eso dividido entre 2 y multiplicado por el tiempo. Hagámoslo por acá, todo esto dividido entre 2 multiplicado por el tiempo. Son fórmulas que en las clases anteriores se tuvieron que tener, almacenar, ¿no, muchachos? Importante tenerlas ahí presentes porque son las fórmulas que vamos a usar. Teníamos también otra por acá que decía que la distancia era igual a la velocidad inicial multiplicada por el tiempo más o menos la aceleración por el tiempo al cuadrado. Aceleración por el tiempo al cuadrado. Pongámoslo, aceleración por el tiempo al cuadrado dividido entre 2. Entonces vamos a poner por aquí dividido entre 2 por el tiempo al cuadrado. Son fórmulas que ustedes deben tener por ahí, chicos. ¿Listo? Las pueden usar, apuntar en un papel para que no se les pierda. Y la última formulita decía que la velocidad final al cuadrado iba a ser igual a la velocidad inicial al cuadrado más o menos 2 veces la aceleración por la distancia. Recuerden, chicos, esto es al cuadrado, velocidad final al cuadrado, velocidad inicial al cuadrado. ¿Listo? Esas eran las formulitas que nosotros teníamos. Casi lo quieren visualizar también como la velocidad es igual a la distancia sobre el tiempo. No hay ningún inconveniente. Representan exactamente lo mismo. Esta formulita entonces la usábamos para cuando la velocidad era constante y estas cuando la aceleración era constante, pero su velocidad sí era variable. Importante tener esas formulitas ahí en cuenta. Por favor, no se nos vayan a olvidar. Las vamos a dejar por acá a un costado. Recordando entonces que el movimiento rectilíneo uniforme, su velocidad era constante, y el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, su aceleración constante. Ahora bien, vamos a hablar de movimiento parabólico. Un movimiento parabólico, sencillamente, muchachos, es un movimiento que consta de un movimiento en dos dimensiones
cuyas dimensiones se van a trabajar con movimiento rectilíneo uniforme y movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Al decir nosotros que trabajaremos en dos dimensiones, vamos a tener entonces por acá marcado el eje vertical del plano cartesiano, nosotros ya lo conocemos, y tendremos por acá el eje horizontal. Al ser un movimiento compuesto por movimiento rectilíneo uniforme y movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, pues lógicamente va a tener ciertas connotaciones en estos ejes. Nosotros vamos a decir que el eje horizontal o eje X va a fusionar con movimiento rectilíneo uniforme y el eje vertical va a funcionar con movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. ¿Esto qué quiere decir? Al ser parabólico va a expresar una trayectoria de este estilo, muchachos. Va a salir entonces acá presentar esta trayectoria parabólica hasta llegar nuevamente a cero. Lo que vamos a indicar entonces acá es que la velocidad a través del eje X, al ser un movimiento rectilíneo uniforme sobre el eje X, vamos a decir que va a ser una velocidad constante. ¿Listo? Ahora bien, esto tiene ciertos parámetros para poderlos comprender y vamos a identificar básicamente ciertos elementos que son base para entender el movimiento parabólico. Recuerden, esto es ya para el movimiento, pongámoslo de otro color, movimiento parabólico. Movimiento parabólico, muchachos, ¿vale? Dos dimensiones. Ahora bien, por acá entonces tenemos un vector velocidad. Recuerden que la velocidad es un vector que no sabemos trabajar todavía con componentes vectoriales. No hay problema, vamos a trabajar nosotros con componentes escalares, que es lo que sabemos utilizar. Esto es un vector. A este vector lo vamos a llamar vector velocidad. Vector velocidad. Pero este vector pues obviamente tiene unas componentes en el eje X y unas componentes en el eje Y, ¿cierto? A esas componentes las vamos a llamar muy sencillo, muchachos. Vamos a decir que va a tener unas componentes B en X, llamémoslo velocidad inicial en X, y va a tener una velocidad inicial en Y. Velocidad inicial, entonces pongamos por acá para después no perdernos, chicos, que esto se llame velocidad, y esa velocidad, ese vector velocidad va a tener unas componentes en X y unas componentes en Y, es decir, unas componentes con respecto a este eje X, va a tener una velocidad en este sentido, pero también va a tener una velocidad en este sentido. Ahora bien, esto también nos va a formar un ángulo acá con respecto a la horizontal, es decir, con respecto al eje X, que lo vamos a llamar ángulo alfa. ¿Listo? Nosotros, ¿cómo vamos a determinar esas componentes? Sencillamente vamos a utilizar una formulita que por el momento no nos interesa de dónde sale, pero más adelante, cuando se esté trabajando el tema vectorialmente, ustedes van a entender de dónde van a salir esas formulitas que yo voy a poner acá. Entonces vamos a decir que la velocidad en X va a ser el vector velocidad, la magnitud de este vector velocidad, velocidad multiplicado por el coseno de alfa, de ese angulito que está formando ahí. ¿Listo? Y para la componente en Y, vamos a decir que va a ser ese vector velocidad multiplicado por el seno de ese angulito que está formando ahí, alfa. Esto es clave, muchachos, esto lo tenemos que tener clave. Apuntémoslo por allá también en nuestras fórmulas.
clave. Listo, muchachos, esto va a ser parte de las primeras fórmulas para el movimiento acelerado. ¿Listo? Movimiento acelerado en el eje Y, movimiento rectilíneo uniforme en el eje X. Para nuestro movimiento parabólico, esta va a ser nuestra fórmula principal para sacar nuestras velocidades. Entonces la vamos a poner por aquí. ¿Listo? Vamos entonces a organizar esto un poco. Necesitamos todas las formulitas. Entonces por acá vamos a poner fórmulas para movimiento parabólico. Formulitas importantes las vamos a poner acá. ¿Listo? Para el movimiento parabólico, recordemos, movimiento parabólico, esta va a ser una formulita, entonces la vamos a poner acá, la primera gran importante. Ahora bien, también va a tener unas formulitas que se van a desarrollar pues en el eje X y en el eje Y. ¿Listo? Para el eje X, muchachos, nosotros vamos a decir eje horizontal. Vamos a decir que es un movimiento rectilíneo uniforme. Por lo tanto, vamos a usar la ecuación que siempre hemos usado para ese movimiento. Velocidad es igual a distancia sobre el tiempo. Esa va a ser para el eje horizontal. Ahora bien, para el eje vertical, eje Y, ¿cierto? Para el eje Y vamos a usar ciertas fórmulas que van a nacer del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Entonces vamos a usar estas mismas formulitas, las mismas fórmulas para cuando la aceleración es constante. Pero como nos vamos a referir, muchachos, al eje Y, al eje vertical, simplemente vamos a agregar unas cosillas. Vamos a decir que esto es la velocidad final en Y, la velocidad inicial en Y, la aceleración en Y. Pues ¿cuál va a ser la aceleración en Y, muchachos? Vamos a trabajar con la gravedad. Al ser un movimiento que va en dos dimensiones, pues va a estar afectado por la gravedad, ¿cierto? Va a estar afectado por la gravedad. Entonces todos estos términos sencillamente van a tener sus componentes en Y, porque estamos hablando del eje vertical. ¿Listo? Entonces todo esto le vamos a agregar la y a los resultantes de la aceleración lo vamos a trabajar con la gravedad. Entonces vamos a reescribir esas fórmulas nuevamente para tenerlas más ordenadas y no perdernos durante lo que vamos a hacer. Movimiento parabólico, vamos a ponerlas por acá, movimiento parabólico tiene entonces esta fórmula que es primordial para obtener las velocidades. En el eje horizontal vamos a tener esta formulita. Para el eje vertical vamos a tener entonces esta formulita. Y para el eje vertical vamos a reescribir entonces. Vamos a hablar de una velocidad final en Y. Pongámoslo color negro. Velocidad final en Y va a ser igual a la velocidad inicial en Y más o menos la gravedad multiplicada por el tiempo. La gravedad por lo general la vamos a trabajar en 10, ¿no? 10 metros sobre segundo al cuadrado. Tenemos por aquí la otra formulita que es la altura. Ya no vamos a hablar de distancia sino altura, porque nos estamos hablando refiriendo al eje Y, ¿no? Entonces la altura va a ser igual a la velocidad inicial en Y multiplicada por el tiempo más o menos la gravedad
por el tiempo al cuadrado dividido entre 2. Entonces recordemos por acá, gravedad por el tiempo al cuadrado, y todo esto dividido entre 2. Listo, vamos a tener por aquí entonces otra formulita que va a ser la altura, h. Siempre en física usamos la h para representar altura. Va a ser igual a la velocidad inicial en y más la velocidad final en y, todo esto multiplicado por el tiempo, y recuerden que esto va dividido entre 2, dividido entre 2. Listo, y vamos a encontrar una formulita final. Vean que es lo mismo, solo reemplazando la d por la h, que es altura, y pues también reemplazando la velocidad pues en y. Tenemos la velocidad final en y al cuadrado va a ser igual a la velocidad inicial en y al cuadrado más o menos dos veces la gravedad por la altura. Recuerden que esto va al cuadrado también, al cuadrado y al cuadrado. Son las fórmulas con las que vamos a trabajar. Muy sencillas, muy elementales. Nos van a servir para trabajar cualquier tipo de movimiento parabólico. Ahora bien, esto tiene ciertas propiedades, este movimiento. Noten que aquí tenemos el símbolo más y menos. ¿Cuándo vamos a utilizar más y cuándo vamos a utilizar menos? Recuerden que la gravedad siempre va hacia abajo, ¿cierto? La gravedad nos empuja hacia abajo, siempre nos empuja hacia abajo. Lo que quiere decir que es una aceleración que va hacia abajo, ¿cierto? La gravedad es una aceleración que va hacia abajo. Entonces vamos a tomar el signo positivo cuando el cuerpo esté bajando, es decir, cuando el cuerpo esté en el límite cero o esté bajando, la gravedad, cuando esté bajando, disculpen, cuando esté bajando, bajando, el cuerpo va a ir en el mismo sentido de la gravedad. Por eso vamos a tomar entonces el signo positivo acá en las ecuaciones, signo positivo, ¿listo? Positivo. Pero cuando el cuerpo está subiendo, el 1 sube, la gravedad va hacia abajo, entonces es contrario. Entonces vamos a tomar acá el signo como negativo. Listo, también lo vamos a tomar cuando alcance su altura máxima como negativa. Listo, entonces vean que acá llega un punto en que el cuerpo alcanza una altura máxima, ¿cierto? Una altura máxima, pongámosla como h max, altura máxima. Empieza a subir el cuerpo, alcanza una altura máxima y empieza a caer, empieza a caer. Ahora bien, cuando la altura es máxima, vamos a tratar de identificar algo. Aquí la velocidad va disminuyendo. ¿Por qué va disminuyendo? Porque la gravedad la está atacando. Entonces arranca con cierta velocidad, pero la velocidad empieza a disminuir, por debido a la gravedad, disminuir hasta llegar a un punto máximo. ¿Cuánto será la velocidad en jet aquí? Pues la velocidad en jet en la altura máxima siempre va a ser igual a 0. Noten que va disminuyendo debido a la gravedad. Disminuye hasta llegar a un punto 0. Luego empieza a aumentar hasta llegar al piso, en este caso. Entonces la velocidad, cuando la altura es máxima, la velocidad en y va a ser igual a 0. Recuerden que la velocidad en x siempre va a mantener constante. En y, cuando la altura es máxima, la velocidad en y va a ser igual a 0. Ahora, aquí vamos a tener un tiempo de subida. El cuerpo se va a demorar un tiempo de subida, lo vamos a llamar ts, y un tiempo de bajada. Siempre, muchachos, el tiempo de subida va a ser igual al tiempo de bajada. Siempre lo que dure el cuerpo subiendo va a ser lo mismo que va a durar el cuerpo bajando. Esto lo tenemos que tener muy en cuenta. Ahora bien, si nosotros entendemos muy bien estos conceptos, vamos a poder resolver ejercicios de manera muy sencilla.
Entonces esto es lo que vamos a nosotros ahora a trabajar. Vamos a plantear ciertos ejercicios, ciertos problemas. Vamos a identificar entonces cómo los podemos resolver usando estas ecuaciones, estas formulitas, y pues vamos a tratar de interpretar lo que es un movimiento parabólico. Para eso yo tengo preparado algunos ejemplos que pues los voy a compartir con ustedes. Esto recordemos, dejémoslo por acá, me interesa dejarlo por acá, a ver si podemos de pronto tenerla y claro. Velocidad constante, tiempo de subida igual al tiempo de bajada. Cuando la altura es máxima, la velocidad en y va a ser igual a 0. Entonces vamos a plantear unos ejercicios que yo los tengo por acá ya propuestos, ¿no? Vamos a resolver entonces el primer ejercicio. Dice, un cañón, vamos a tratar de copiar esto. Copiar. Vamos a tratar de añadir una caja de texto por acá. Pegar. Perfecto. Listo. Entonces para tener el ejercicio escrito y trabajarlo directamente aquí sobre esta plantilla. Primer ejercicio. Un cañón dispara una esfera con una velocidad inicial de 100 metros sobre segundo, formando un ángulo con la horizontal de 30 grados. Calcule el tiempo de vuelo total de la esfera al caer al piso. Asuma la gravedad como 10 metros sobre segundo al cuadrado. Vamos a visualizar eso. Vamos a graficarlo. Para ello vamos a primero graficar nuestro plano cartesiano. Coordenada Y, coordenadas X. Listo. Vamos a dibujar. El cañón dispara una esfera con la velocidad inicial de 100 metros sobre segundo, formando un ángulo con la horizontal. Un ángulo con la horizontal. Entonces el cañón la dispara por acá, ¿cierto? Desde el punto de origen el cañón es disparado con una velocidad inicial de 100 metros sobre segundo. Velocidad inicial de 100 metros sobre segundo. Estamos graficando, haciendo el dibujo más bien. 100 metros sobre segundo. Sale allá. Y nos dice que forma un ángulo con la horizontal de 30 grados. La horizontal siempre va a ser el eje X, recordemos. ¿De cuánto es ese ángulo que está formando? De 30 grados. 30 grados. ¿Listo? Y nos dicen asumir una gravedad. Asumamos una gravedad de 10 metros sobre segundo al cuadrado. Perfecto, 10 metros sobre segundo al cuadrado. Esa es la gravedad, ¿cierto? La aceleración de la gravedad. Nos piden entonces calcular el tiempo de vuelo total de la esfera al caer al piso. Entonces esto presenta un movimiento parabólico. Dispara el cañón, llega hasta por acá, hasta un punto máximo. Comienza de nuevo a caer, a caer, a caer, a caer, hasta llegar al suelo. Por acá siempre vamos a tener una altura máxima. Y vamos a decir que la altura, cuando la altura es máxima, Hmax, cuando la altura es máxima, la velocidad en Y, que decíamos, ¿cierto? La velocidad en Y va a ser igual a 0. Ya vamos a identificar cuándo es velocidad inicial, cuándo es velocidad final. Pues es muy sencillo, cuando la velocidad empieza es la inicial y cuando termina es la final. Esto es lo que tenemos que tener en cuenta. Ahora bien, nos piden calcular el tiempo de vuelo total. Pues el tiempo de vuelo total va a ser igual tiempo de vuelo
tiempo total va a ser igual al tiempo de subida más el tiempo de bajada, ¿cierto? Es decir, el tiempo que dura acá subiendo lo vamos a llamar tiempo de subida, TS, más el tiempo que dura bajando, lo vamos a llamar TV. Tiempo total va a ser igual al tiempo de subida más el tiempo de bajada. Perfecto. Ya hicimos nuestro dibujo. Ahora vamos a resolverlo. Lo primero que tenemos que sacar es, aplicando esta formulita, la velocidad en X y la velocidad en Y. Entonces simplemente vamos a reemplazar y vamos a decir que la velocidad en X va a ser igual. Tomamos nuestra calculadora, chicos. Por favor, tener la calculadora a mano para ir haciendo el procedimiento. La velocidad, vamos a ponerla por acá, velocidad inicial con la que arranca acá, dispara, va en X va a ser igual a estos 100 metros multiplicado 100 multiplicado por el coseno de alfa. ¿Y cuál es el coseno de alfa? Pues de 30, ¿cierto? Eso nos da un valor de 86.60. Entonces 86,60 metros sobre segundo. Ahora la velocidad inicial en Y, velocidad inicial en Y va a ser igual, miremos entonces la formulita, al valor de la velocidad, la magnitud de la velocidad, que es 100 multiplicado por el seno de alfa. Pero ¿cuánto es alfa? Es 30 multiplicado por el seno de 30. Eso nos da 50 metros sobre segundo. Usen su calculadora, simplemente aplicar la primera fórmula. Listo. Como nos piden el tiempo de subida, es el tiempo que transcurre desde que se dispara el cañón hasta llegar a la altura máxima. Ahora bien, no nos dan más datos. ¿Cómo podríamos calcular ese tiempo? Pues miremos qué fórmula podemos calcular donde implique las variables que tenemos, ¿no? Tenemos la velocidad en Y, velocidad en X, tenemos la gravedad. Miremos por acá. Velocidad final en Y igual a la velocidad inicial en Y más o menos la gravedad por el tiempo. Tenemos esta otra fórmula. El tiempo pues no lo tenemos. No tenemos la altura tampoco. Esta no nos serviría. Acá no tenemos la altura y además no tenemos el tiempo, tampoco nos serviría. Por acá no tenemos la altura. Entonces la fórmula a utilizar sería esta. La velocidad final en Y va a ser igual a la velocidad inicial en Y más o menos la gravedad por el tiempo. ¿Cuál sería la velocidad final en Y? Pues la velocidad que alcanza en su altura máxima, que sería una velocidad final de 0. Recuerden que cuando la altura es máxima, la velocidad final en Y va a ser igual a 0. Entonces tenemos velocidad final en Y, tenemos velocidad inicial en Y, tenemos la gravedad y tenemos el tiempo que lo vamos a calcular, ¿cierto? Simplemente lo vamos a despejar de esta formulita. Entonces noten algo, muchachos y muchachas. Si nosotros acá, ¿cómo vamos a tomar la gravedad? ¿Positiva o negativa? Como el cuerpo está subiendo, esta gravedad la vamos a tomar entonces negativa o positiva. Cuando el cuerpo está subiendo, negativo, ¿cierto? Porque está contraria. Entonces simplemente vamos a reemplazar en esta formulita. Vamos a reemplazar acá. La velocidad final en Y es igual a 0. Ahora la velocidad inicial en Y ya la calculamos, es 50. Más o menos, ya vimos que es la gravedad por el tiempo. ¿Cuánto es la gravedad? 10 multiplicado por el tiempo. Pero como lo que yo quiero es despejar el tiempo, simplemente vamos a decir que el tiempo va a ser igual a este 50 que está sumando, pasa al otro lado a restar, menos 50, y queda este menos 10, ¿cierto? Menos 10 que está multiplicando, pues pasa a dividido entre menos 10. Entonces, ¿cuánto nos va a dar ese tiempo? Simplemente vamos a usar la calculadora, que es de inmediato ese valor, no tenemos que usar en realidad calculadora, ¿cierto? Tiempo va a ser igual a 5 segundos.
Listo, ya tenemos el tiempo de subida, pero recordemos algo, necesitamos el tiempo de bajada. Pero si recordamos el concepto que vimos al principio, vamos a decir que el tiempo de subida va a ser igual al tiempo de bajada. Es decir, si aquí demoró subiendo 5 segundos, debe tardar bajando otros 5 segundos. Entonces el tiempo total va a ser igual al tiempo de subida más el tiempo de bajada. Tiempo de subida 5, tiempo de bajada 5, entonces el tiempo total va a ser igual a 10 segundos. Listo chicos, este era un ejercicio bastante sencillo. El otro, por favor, háganlo de tarea, háganlo en su cuadernito. Si tienen dudas, por favor me preguntan, no hay ningún inconveniente. Por cuestiones de tiempo ya tenemos que dejar hasta acá, pero pueden revisar ese punto a manera de ejercicio. Por favor, revisenlo a manera de ejercicio y pues vamos a mirar qué les puede dar. Entonces, por favor, lo resuelven y me preguntan. Lo que no se comprenda, por favor me preguntan y lo vamos a resolver. Esto es un problema muy sencillo, acá se los dejo planteado, acá están las fórmulas, conceptos. Un cañón dispara una bala horizontalmente y esta experimenta un movimiento parabólico. Su velocidad inicial es raíz de 10 y la bala impacta en el piso luego de 2 segundos. Calcular la altura, asuma una gravedad de 10 metros sobre segundo también. Por favor, trabajenlo. Vamos a ver aquí un dibujito, un pequeño dibujito. Si el cañón dispara una bala horizontalmente, o sea, si la dispara así, de esta manera, noten que el ángulo es 0. El ángulo con respecto a la horizontal es 0. Entonces partan de ahí, el ángulo con respecto a la horizontal es 0. Entonces por favor lo trabajan chicos y me avisan. Saludos.